Bueno, podríamos empezar ya, por lo menos, con algunas consultas. Recuerden, la clase de hoy básicamente está orientada a cerrar todas las consultas que tengan hasta el momento, ya que si no me falla el cronograma, el próximo martes tenemos el parcial. Así que esta va a ser la oportunidad para que se saquen todas las dudas de todo lo visto hasta ahora. Si bien en la última clase estuvimos revisando todo lo que tenía que ver con el modelo falsacionista, que es el último que hemos estado analizando, y nos faltaban ver algunos puntos de la guía que estábamos revisando punto por punto. La idea es que hoy puedan sacarse las dudas de absolutamente todo, de todas las guías que han ido desarrollando hasta ahora, trabajos prácticos y todo lo demás. El viernes vamos a avanzar, porque ya no podemos. Recuerden ustedes que eh, parcial lo pasamos por problemas de choque de horarios con otros parciales, eh, y eso nos desajusta un poco el cronograma en la medida que no podemos seguir dilatando, avanzar con otros temas. Entonces, el día viernes vamos a avanzar con un tema nuevo, aun cuando no sean los temas que entren al parcial. Eh, lo que va a entrar al parcial es lo desarrollado hasta este momento. Pido por favor que eso no haga que el viernes no estén en clase, porque después van a arrastrar todo lo que tenga que ver con lo de la clase del viernes y se les va a complicar más adelante. Bien, en este momento voy a ver si puedo compartir pantalla para seguir revisando la guía, o si alguno de ustedes prefiere hacerme alguna pregunta. Insisto, esto es una clase de consulta ampliada, pueden hacer preguntas de lo que quieran, no sé si de lo que quieran que tenga que ver con la materia y los temas vistos hasta ahora, por supuesto. No sé si quieren que terminamos de ver el- la guía de falsacionismo, que íbamos revisándola punto a punto, y de ahí, en todo caso, abrimos preguntas generales. Bien, ¿está viendo ahí la pantalla? Sí, profe. Bueno, gracias, Erika. Avanzamos entonces. Hasta lo que yo recuerdo, lo último que habíamos estado analizando es el tema de los enunciados que no son falsables. Los enunciados, de acuerdo al modelo falsacionista, vamos a revisar rápidamente. El falsacionismo es un modelo del tipo normativo que lo podemos agrupar junto con el modelo hipotético deductivo, porque en ambos casos son modelos de puesta a prueba de hipótesis. O sea, el método plantea que el primer paso, en vez de ser la observación, como en el caso del modelo inductivo, el primer paso es una actividad del tipo creativa o estrictamente mental, que es la formulación de la hipótesis. ¿Y qué es la hipótesis? La hipótesis, repito, es un enunciado general que se formula con el objetivo de ser puesto a prueba. Poner a prueba una hipótesis, poner a prueba el enunciado general, que es la hipótesis, significa ver, controlar, chequear, comprobar que eso que me dice el enunciado, ese enunciado general al que llamamos hipótesis, comprobar que eso que me dice ocurre en la realidad. Ahora bien, todo esto es porque estamos dentro del campo de las ciencias fácticas, en donde, como si se acuerdan de la clasificación de las ciencias, habíamos visto que
Unas eran las ciencias formales, que trabajaban con entidades ideales, y las ciencias fácticas, que trabajan con entidades reales. Las ciencias fácticas son aquellas en donde todo enunciado que se elabora en el marco de las ciencias fácticas tiene que tener su correspondencia con la realidad. O sea, lo que yo diga dentro de la ciencia fáctica, como la física, la química y obviamente la biología, todo lo que yo diga tiene que ocurrir por fuera de mi cerebro, o sea, tiene que tener una correspondencia con la realidad, con esto que llamamos realidad, que es algo que ocurre por fuera de nosotros e independientemente de nosotros. Ahora bien, volviendo entonces, el modelo falsacionista plantea elaborar una hipótesis para ponerla a prueba. ¿Qué se pone a prueba de esa hipótesis? ¿O para qué? Para probar que es falsa. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Sigamos. Entonces, el modelo falsacionista es un modelo que pone a prueba las hipótesis para demostrar su falsedad. Nos encontramos con un problema cuando voy a ver si esa hipótesis, si ese enunciado general, tiene su correspondencia con la realidad. ¿Cuál es el problema que surge? Muy simplemente, el problema es que la hipótesis, al ser un enunciado general, involucra infinitos casos y no tenemos la capacidad de chequear esos infinitos casos en forma simultánea en la realidad. Por eso es que de deducción el modelo plantea que se debe, por deducción de la hipótesis, derivar una consecuencia observacional, y esa consecuencia observacional no es otra cosa que un enunciado singular, o sea, un enunciado que se refiere a una única cosa. Ese en singular, como se refiere a una única cosa, sí lo puedo contrastar con la realidad. Bien, entonces, básicamente el modelo es eso. A partir de una hipótesis que es un enunciado general, como no la puedo contrastar como enunciado general, lo que hago es derivar por deducción una consecuencia observacional con enunciado singular, y este enunciado singular y puedo ver si lo puedo contrastar con la realidad. ¿Cómo lo contrasto con la realidad? Muy simple, por alguno de los métodos o metodologías de estudio, dependiendo de cuál sea la hipótesis, tengo que ver si eso que me dice el enunciado singular ocurre en la realidad. Eso podrá involucrar muestreos en el campo, análisis químicos, usar el microscopio óptico, usar el microscopio electrónico o lo que fuera. Depende ya eso de qué están estudiando o cuál es la hipótesis. Ahora bien, si la consecuencia observacional es verdadera, decimos que la hipótesis quedó corroborada. Si es falsa, decimos que la hipótesis es falsa y se descarta. ¿Qué significa que sea corroborada? Corroborada implica o significa que esa hipótesis en este momento no pudo ser falsada, no se pudo demostrar su falsedad. Por lo tanto, si no se puede demostrar su falsedad, la mantengo a la hipótesis como conocimiento científico hasta tanto alguien demuestre su falsedad. Por lo tanto, el modelo falsacionista lo que plantea es que yo pongo a prueba la hipótesis para demostrar su falsedad. En el caso de no lograrlo, la mantengo como conocimiento científico hasta tanto alguien pueda demostrar su falsedad. Recuerden que el modelo falsacionista considera que es imposible estar seguro de la verdad de un enunciado general, que era lo que planteaba el modelo hipotético deductivo. ¿Por qué? Porque recuerden, el modelo hipotético deductivo tiene la misma estructura, nada más que pone a prueba la hipótesis para demostrar su verdad. Lo que pasa es que como yo puedo ir probando el contenido de la hipótesis, que es un contenido infinito, porque es un enunciado general e involucra infinitos casos, yo lo voy probando mediante la extracción por deducción de enunciados singulares. Y esos enunciados singulares nunca me van a asegurar
de que yo pude relevar todos los posibles enunciados singulares y por lo tanto siempre me va a quedar la duda si en todos los casos, como me dice la hipótesis, en todos los casos eh, la hipótesis es correcta, o puede haber algún caso que me false esa hipótesis. Por eso es que Popper arranca su modelo falsacionista diciendo: es imposible estar seguro de la verdad de un enunciado general. De lo único que puedo estar seguro es de su falsedad. Ahora bien, si de lo único que puedo estar seguro es de la falsedad de un enunciado general, no de su verdad, aquellos enunciados que no puedan ser demostrados falsos, o sea, no que no sean falsos, sino que no exista al menos una posibilidad de demostrar su falsedad, esos enunciados, dice Popper, no son científicos, porque o yo demuestro la falsedad o no puedo demostrar nada de un enunciado general. Por lo tanto, para que sean científicos, los enunciados deben ser falsables. O sea, tiene que haber al menos un enunciado singular que pueda demostrarme la falsedad. Y acá no me canso de repetir, no es que un enunciado general me demuestre la falsedad, porque en ese caso la hipótesis es falsa y la tengo que descartar, sino que teóricamente tiene que existir la posibilidad, teóricamente tiene que existir la posibilidad de que existe un enunciado singular que demuestre la falsedad de ese enunciado general. Volviendo al ejemplo ya recontrautilizado de todas las bacterias tienen pared celular, yo debería pensar, ¿qué enunciado singular demostraría la falsedad de esa hipótesis? Y sería encontrar una bacteria, la bacteria X, sin pared celular. En ese caso, yo podría decir que la hipótesis es falsa. Pero yo todavía no encontré la bacteria X. No sé si existe la bacteria X, pero si existiera, ese esa hipótesis sería falsa. Entonces, ese ejercicio mental, que pensar en una situación concreta que me demostraría la falsedad de la hipótesis, ese ejercicio mental es el que a mí me permite determinar que una hipótesis es falsable y si es falsable es científica. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué si es falsable es científica? Porque lo único que puedo poner, de lo único que puedo estar seguro, lo único que puedo demostrar es la falsedad. Recuerden que cada uno de los modelos normativos que hemos estado viendo plantean que ese modelo, los defensores de cada uno de esos modelos plantean que su modelo es el que me garantiza alcanzar y generar conocimiento científico. Por lo tanto, si la hipótesis no es, si yo soy falsacionista, defiendo el modelo falsacionista, y si no puedo demostrar la falsedad de una hipótesis por la estructura que tiene esa hipótesis, no puedo demostrar nada y por lo tanto no será científica. Es lo que se llama en epistemología el criterio de demarcación, que es aquel criterio que me permite decir claramente qué enunciados son científicos, qué enunciados no lo son. Serán científicos aquellos enunciados que puedan ser falsables o que son falsables. Como ejemplo de enunciado no falsable, teníamos esos enunciados que pasara lo que pasara, se demostrarían su verdad, como por ejemplo, mañana llueve o no llueve. Yo digo, mañana llueve o no llueve, ¿qué debería ocurrir para ser falso? Y no hay forma, porque si mañana llueve, es correcto. Y si mañana no llueve, es correcto. Por lo tanto, ese enunciado, mañana llueve o no llueve, no es falsable y para un falsacionista no sería científico. Pero nosotros fuimos un poco más allá y planteamos hipótesis o enunciados generales que no son falsables por el problema de la evidencia. Cuando yo digo, los fantasmas
existen. Si yo digo los fantasmas existen, ¿qué debería ocurrir para demostrar que es falso? ¿Qué debería ocurrir? ¿Qué enunciado observacional singular me podría a mí demostrar que ese enunciado general es falso? Y eso es lo que me ha quedado como pregunta, ¿no? Si a ustedes, por ejemplo, viene al multimillonario y les encarga, multimillonario obsesionado por los fantasmas, que quiera poner a prueba la hipótesis los fantasmas existen. Y los contratan a alguno de ustedes como investigadores y les pide que le arme una investigación para demostrar, para poner a prueba esa hipótesis. Y ustedes son falsacionistas, entonces la primera pregunta que se hacen es, ¿qué debería ocurrir para que este enunciado fuera falso? Y de ahí piensan en un diseño de investigación. ¿Alguien me puede decir, es que todavía están del otro lado y no se han convertido en fantasmas? ¿Alguien me puede decir qué enunciado singular me demostraría la falsedad de ese enunciado general? ¿Los fantasmas existen? ¿Qué debería ocurrir? No se puede, profe. Claro, porque yo les decía, ustedes piensen, armen un diseño de experimento para eso, pongan cámaras, y si no aparecen los fantasmas en las cámaras, ¿pueden asegurar que no existen? ¿Que es falso el enunciado? No, simplemente podrán decir que los fantasmas burlaron la cámara o la esquivaron, o como son entidades etéreas, no quedan registradas en un video. ¿Sí? Vuelvo a esta idea. Fíjense que si el planteo fuera dentro del marco del modelo hipotético deductivo, en donde se pretende demostrar la verdad de un enunciado general, ese enunciado, los fantasmas existen, podría ser un enunciado científico del modelo hipotético deductivo. Porque de hecho hay un montón de evidencias, depende a quién le pregunte uno, de que los fantasmas existen, si no vean algunos documentales. Lo mismo ocurre, podríamos decir, con los extraterrestres, ¿no? Fíjense qué interesante. Los extraterrestres existen. Hay un montón de gente que tiene evidencias, películas, documentales y demás, de la existencia de los extraterrestres. Ahora bien, si yo me planto desde una propuesta falsacionista, ¿cómo hago para demostrar, es posible demostrar la falsedad del enunciado, los extraterrestres existen? ¿Qué debería ocurrir para demostrar que es falso? Ujú. Cambien los fantasmas por los extraterrestres. Y Podría, fíjense cómo se complica, ¿no? Sí, escucho. podrías ir a otro planeta y descubrir que no existe vida. Está bien, pero me pago un viaje a otro planeta y veo que ahí no hay extraterrestres. ¿Pero eso significa que no existen o que en ese planeta no hay extraterrestres? Que en ese planeta no hay extraterrestres. Ah, está bien. Alguien podría refutar y decir, no, no, vos has ido al planeta equivocado. O vos has ido cuando ya se han ido los extraterrestres. Están burlando de vos. Digamos, hay un montón de justificaciones. Pero no hay una forma de decir no existen. ¿Se entiende lo que digo? Cuando yo digo, las bacterias tienen pared celular, yo puedo encontrar una evidencia de una bacteria sin pared celular y es suficiente para decir que es falso el enunciado, todas las bacterias tienen pared celular. Ahora, yo digo, los extraterrestres existen. ¿Qué debería ocurrir? ¿Qué debería ocurrir? ¿Qué debería encontrar yo? ¿Qué evidencia tendría que encontrar yo para decir que
es falso el enunciado, lo extraterrestre existe. Fíjense que no hay forma de demostrarlo. No hay Es forma que que no se sea falsable. podría, A ver, de nuevo, no se no, podría encontrar la falsedad de ese enunciado porque no se puede, por más que viajemos a otro planeta o no lo encontremos, no es posible. no, fíjense, no encontramos una situación, este ejercicio mental que estamos haciendo ahora, de encontrar una forma para ver, bueno, si pasara esto, esa hipótesis sería falsa, no la encontramos. Por lo tanto, podemos decir que ese enunciado no es falsable, ¿sí? Ese enunciado no es falsable. Por lo tanto, Popper y falsacionistas consideran que ese enunciado no es ¿qué? No es científico. No es científico. Correcto. Es un enunciado que no es científico y por lo tanto la ciencia no se ocupa de ese tipo de enunciados. ¿Por qué no es científico? Porque es imposible demostrar su falsedad. ¿Y cuál es el problema de no demostrar su falsedad? Que de acuerdo al método falsacionista, de lo único que puedo estar seguro es de la falsedad. Fíjense que esto es algo muy interesante, porque los falsacionistas no dicen que es mentira que los fantasmas existen. No dice que es mentira que los extraterrestres existen. Lo que está diciendo es que ese enunciado no es falsable y por lo tanto no es científico. Vuelvo. Cuando los falsacionistas plantean que es imposible estar seguro de la verdad de un enunciado general, no dicen que no sea verdadero. Lo que dicen es que desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de la metodología de la ciencia, no hay forma de demostrar la verdad de un enunciado general. Y no hay forma de demostrar nada si un enunciado no es falsable. Por lo tanto, el falsacionista lo que está planteando no tiene que ver con la verdad de los enunciados. Lo que está planteando es científicamente, si no es falsable, no se puede mostrar nada. Por lo tanto, no es que el falsacionista diga que los fantasmas no existen, no dice que Dios no existe o que los extraterrestres no existen. Lo que dice es que todos esos enunciados no son falsables y por lo tanto no tiene sentido que yo me ponga a hacer investigaciones al respecto. ¿Por qué? Porque no son científicos. Para un falsacionista, que no sea científica significa que no puede ser falsable. Bien, Profe, sí, escucho. ¿Rosana? sí, profe. Sería en realidad, o sea, que los falsacionistas, si no se puede aplicar un método científico a un enunciado para comprobar ya sea su verdad o su falsedad, o sea, en realidad no su verdad, sino su falsedad, entonces ese enunciado no formaría parte de la ciencia, pero ellos se basan más en la metodología, o sea, si no es posible aplicar un método para falsarla, entonces no sería ciencia, digamos. ¿Eso quiere decir? Claro, pero aclaración, Rosana. Fíjate que no es que no se pueda aplicar un método, sino se puede aplicar el método falsacionista, porque supuestamente a la hipótesis los extraterrestres existen, alguien que defiende el modelo hipotético deductivo podría considerarlo científico, porque podría buscar las evidencias de la existencia de los extraterrestres y demostrar la verdad de ese enunciado. Lo que plantean los falsacionistas es que si no se puede aplicar el método falsacionista, no es ciencia. ¿Se entiende? Los Sí. falsacionistas defienden su método, su modelo, que es el falsacionismo. ¿Por qué lo defienden? Porque el método previo, el hipotético deductivo, ellos consideran que no es posible estar seguro de la verdad de un enunciado. Y el método anterior, el inductivista, ya fue descartado por todas las críticas que vimos. Recuerden las críticas. Entonces, yo les había dicho, cuando arrancamos con este tema de los modelos
normativos, que los modelos normativos, a los que podemos llamar métodos, que son el hipotético deductivo, el inductivista, hipotético deductivo y el falsacionismo, todos consideran, cada uno de ellos consideran, que el conocimiento científico correcto es el que se produce a partir de la aplicación de un método. ¿Cuál método? El que cada uno defiende. Entonces, para cada uno de los defensores, los modelos normativos, lo que determina que algo sea científico es la posibilidad de aplicar el método que ellos defienden. ¿Sí? Fuera de eso no hay ciencia. Cuando llegamos al falsacionismo, el criterio de demarcación, el criterio es justamente la aplicación del modelo falsacionista. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué otra duda de este tema? De lo visto hasta acá. Profe, ¿y cómo sería el enunciado si yo quiero demostrar algo que existió, digamos, en la realidad? Como por ejemplo los dinosaurios. ¿Cómo lo hago falsable? ¿Cómo hacer falsables? A ver, por ejemplo, Los dinosaurios existieron. No sé, algo así sería. ¿qué O sea, debería esa sería ocurrir para la hipótesis. Esa sería la hipótesis. Bien, Sí. a ver, pensemos entre todos, ¿cuál sería una evidencia de que eso es falso? En realidad no, o sea, no hay evidencia de que es falso, porque ella dice que existieron, o sea, en el pasado, y podría demostrarse Correcto. que sí por el hecho de, por los fósiles, digamos. Hay evidencia de Está que sí bien. existieron. Sí, ahí yo tengo evidencias claras de que existieron. ¿Por qué? Porque porque sé qué es lo que defino como dinosaurio. ¿Sí? O sea, El- ese enunciado sí sería falsable, o sea, sí Por eso, podríamos la demostrar. pregunta es, ¿qué debería ocurrir para demostrar que es falso? Los dinosaurios existieron. Que no existan, profe, pero no se puede demostrar la no existencia de algo. Porque, en primer lugar, ¿a qué le llamamos dinosaurios? Deberíamos definir eso, en primer lugar. Tenemos claro que es un dinosaurio, ¿no es cierto? Sí, Bien. Entonces, si yo tengo, hago una excavación y en esa excavación encuentro fósiles de dinosaurios, ¿qué diría? Que hay evidencia que en algún tiempo existieron. ¿Correcto? Pero no puedo demostrar que fue falso, porque sería no encontrar nada, pero tampoco podríamos asegurar de que no encontremos algo, no exista. O puede ser Claro, que ahora, o sea, puede ser que nosotros no lo encontremos, no lo hallemos, pero que en algún otro lugar haya fósiles, digamos. correcto. Yo voy y busco fósil en un lugar y no encuentro. ¿Qué digo? Y ahí no se Claro. murieron dinosaurios. ¿Cómo? Que ahí no murieron dinosaurios, por eso no encuentro Claro, que ahí no había dinosaurios. Ahora, si yo los encuentro, ¿qué puedo decir? que sí hubo. Que sí hubo dinosaurios. Porque yo sé claramente que es un dinosaurio. Yo no puedo justificar la no existencia de los dinosaurios como sí puedo justificar la no evidencia de los fantasmas. ¿Se entiende?
Sí, profe. En ese sentido, fíjense, de nuevo, cuando yo digo, voy a un lugar y no encuentro fantasma, ¿qué me puede decir alguien que defienda la existencia de los fantasmas? Que en ese lugar no había fantasmas. Correcto. ¿Sí? Ahora, siempre va a haber una justificación para la no existencia de los fantasmas. En el caso de los dinosaurios, yo sé que existen. Ya es tarde para demostrar la falsedad de esa hipótesis porque todos sabemos que es un dinosaurio y ya sabemos de su existencia. Profe, ¿Entiende lo que...? Sí. yo quería hacerle la consulta en realidad, porque también hay planteando ese punto de la, ay, pero es que no encuentro el trabajo, para, del enunciado que habíamos que proponer, ¿dónde está? De un ejemplo de enunciado general que no sea falsable, tiene que ser un ejemplo de elaboración propia. Bueno, ese. Yo había planteado, por ejemplo, algo no puedo encontrar ahora el trabajo, pero de las plantas, de que todas las plantas realizan la fotosíntesis. Sí. Es un enunciado general que yo hasta el momento lo tenía claro que era cierto, digamos. Pero me puse a leer y encontré que ya se descubrió una planta que no realiza fotosíntesis. Sí. Ese enunciado general que hasta el momento para mí, por lo menos capaz que para otra persona ya lo conocía, pero que para mí era un enunciado que era verdadero, o sea, o que todavía no había podido ser No es lo mismo demostrar su que sea falsedad. verdadero. No, Perdón, que todavía no. Rosana, ahí. Sí. Que todavía no había podido ser falsado, sí. Falsado, exacto. A mí me resultó con esta lectura, digamos, el hecho de encontrar un artículo donde en Japón ya habían encontrado una planta, o sea que estaba catalogado como una planta que no realizaba fotosíntesis. Entonces, ahí se falsaría esa hipótesis, digamos, general. Sí. ¿Sería así? Sí, pero no tiene que ver con la falsa, con esto de hipótesis falsable o no. O sea, esa hipótesis, entiendo. Se descartaría. Claro, esa hipótesis se descartaría, pero digamos, ese enunciado siempre fue falsable. Es decir, todas las plantas realizan fotosíntesis, es un enunciado que siempre ha sido falsable. Claro, sí, sí. ¿Se entiende? Nada más que hasta ahora no se había podido demostrar su falsedad. De todas maneras, tendríamos que ver a ver de qué se trata ese artículo, ¿no? Pues me llama la atención. Sí, Todo depende de cómo definimos las plantas. Si yo digo que las plantas son los sistemas vivos capaces, de otra cosa, de producir fotosíntesis, ya lo estoy definiendo. Eso es el otro problema, ¿no? Entonces, lo planteo, Rosana, porque vos empezaste comentando, diciendo que en función de esta pregunta de elaborar un enunciado no falsable, y ese enunciado siempre fue falsable, nada más que ahora se demuestra falso, supuestamente, No, habría no, que leer el sí, artículo. sí, profe. No, yo le estaba haciendo la consulta sobre esa pregunta, pero sí, también me hice una sobre la hipótesis que no es falsable, digamos. Sería una hipótesis que no sea falsa. Yo entiendo que es muy difícil, por ahí tal vez este punto, es muy difícil encontrar un enunciado que no sea falsable, porque en realidad son muy pocos y tienen que ser enunciados muy elaborados a los que no vamos a llegar. Era simplemente una forma de plantear esto que se llama el criterio de demarcación y que me permite a mí pensar qué cosa es científica o no lo es. A mí me gusta más pensar por ahí en estos enunciados en donde pase lo que pase, siempre se justifica como verdadero, ¿no? Yo la clase pasada incluso hablamos de una cosa muy simple como era tratar de buscar la evidencia del cambio climático, y entonces cuando alguien dice
el cambio climático es evidente porque llueve más. Y al otro día nos dice el cambio climático es evidente porque hay sequía. El cambio climático es evidente porque hay una sobrepoblación de insectos. O el cambio climático es evidente porque no hay insectos, se murieron todos los insectos. Entonces, uno se plantea, bueno, ¿qué debería ocurrir para demostrar la falsedad del cambio climático? Y parecería que fuera, planteado de esta forma tan simple, parecería que fuera una hipótesis infalsable, es decir, pasa lo que pase, siempre va a ser culpa del cambio climático, ¿no? Y con lo cual no estaría discutiendo si ocurre o no el cambio climático, sino lo que estaremos discutiendo es si es posible demostrar su falsedad. Y por lo tanto, de la perspectiva de un falsacionista, si es científico o no. Por suerte, después vamos a ver que la actividad de la ciencia no se agota con el falsacionismo, porque si no, quedaríamos fuera un montón de enunciados de la biología. Profe, yo Sí. quiero ver si mi enunciado está bien hecho, porque yo había propuesto como hipótesis no falsable esta, pero no estoy segura si sería. A ver. Es posible que las personas infectadas con el virus SARS-CoV-2 resulten contagiosas en el periodo comprendido entre unos pocos días antes de la aparición de los primeros síntomas y los 5 días posteriores. A ver, Entonces, por lo que vos estás planteando, ahí esa hipótesis tiene un problema de imprecisión. ¿Por qué digo de imprecisión? Porque vos empezás diciendo es posible. pero casualmente porque no es falsable, digamos. O sea, sería un enunciado claro, o una hipótesis no falsable. O por claro, el simple ahí es hecho de no haber puesto es falsable, posible. claro, ahí es no falsable por lo posible. Pero es más, yo te diría, analizando lo que vimos como enunciado científico, que ni siquiera es un enunciado científico. Y recuerden que los enunciados son esas oraciones informativas que afirman o niegan algo. Acá está afirmando una posibilidad y la posibilidad tiene asociada el hecho de que pueda o no ser. Entonces, en ese sentido, ese enunciado no, digamos, carece de precisión como para poder ponerlo a prueba. ¿Sí? Entonces, es posible que sí y es posible que no. ¿No? Ahí sería no falsable, pero por imprecisión. Claro, sí, sí, sí. Es más, eso tiene una doble imprecisión porque vos planteás después, a partir de unos pocos días, creo que dijiste, y bueno, ahí también hay una segunda imprecisión que es, ¿qué significan pocos días? Claro, ¿Sí? casualmente eso es lo que yo había interpretado, que un enunciado no falsable sería aquel que sea poco preciso o que pueda decir, como usted decía, llueve o no llueve, porque hay una probabilidad, Porque, o es posible o no de que suceda tal cosa. Entonces claro, creía, o sea, claro, en el caso de si llueve o no llueve, el problema es que pase lo que pase, ese enunciado es verdadero, por eso no es falsable. En este otro caso que vos estás planteando, pues sí es posible, puede ser que sí o puede ser que no. En este caso falta la precisión de lo que querés decir. ¿Sí? Pero claro, claro, sí, 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 sí. lo podemos poner como infalsable, porque si yo digo es posible, también puede ser que no sea posible. Claro. Por O sea, eso yo tendría una que plantearlo hipótesis, como sacando lo posible o lo imposible, digamos, pero en realidad claro, mi idea era para, plantearlo del tema de que no se sabe aún si, por ejemplo, lo de COVID, no sabemos si la persona es contagiosa 5 días antes, o sea, de presentar los primeros síntomas, o 5 días después, ¿ves? Sería algo como, algo así.
Está bien, pero fíjate una cosa, Rosana, si tomamos ese desafío y lo tomamos desde la ciencia, yo lo que podría proponer es decir, a ver, yo quiero saber si es posible o no que sea contagioso a partir de los 5 días, ¿así es, Rosana? Sí, profe. Bueno, A ver, entonces, claro, yo puse que resulten contagiosa en el periodo comprendido entre unos pocos días antes a la aparición de los primeros síntomas y los 5 días posteriores. bien, primero definimos que son pocos días antes. Le pongamos ¿qué sería pocos días antes? Le pongamos una cantidad. Y serían 3 días, por ejemplo. 3 días, listo. Entonces, yo puedo tomar ese enunciado que a mí no me permite metodológicamente ponerlo a prueba, porque me habla de pocos días y me habla de posible, y yo lo puedo transformar en un enunciado que sí sea posible ponerlo a prueba. Entonces yo lo podría enunciar de la siguiente forma. A partir de los 3 días, la persona con COVID puede contagiar. O mejor dicho, a partir de los 3 días, la persona con COVID es contagiosa. Ahí estoy afirmando algo. Y al afirmarlo lo puedo poner a prueba. ¿Podría ser falso eso? Sí, yo puedo poner a prueba y encontrar que es a partir de los 4 días y no de los 3 días. Entonces, sería falso a partir de los 3 días. O cualquier otro resultado que vaya en contra del hecho que yo estoy armando un enunciado de decir es contagioso a partir de los 3 días. ¿Se entiende? Claro, a partir de lo establecido, digamos, en el enunciado. Claro, entonces yo digo, bueno, a partir de los 3 días no, bueno, entonces a partir de los 2 días. Y pongo a prueba la hipótesis que es a partir de los 2 días. O sea, yo transformo esa duda en un enunciado certero justamente para poder ponerlo a prueba y demostrar su falsedad. ¿Se entiende? Sí, y si yo le agregaría, puede a partir de los 3 días resultar contagiosa o no, entonces ahí se convertiría en no falsable. Claro, Porque si yo, es como llueve o no llueve, es lo mismo, claro, sería lo mismo, ¿no? claro, Claro, claro. claro, ahora Pero, entiendo. claro, pero ¿por qué no es falsable? Porque está mal enunciado en este caso la hipótesis, ¿sí? Al decir puede o no puede, ahí yo la estaría enunciando en forma incorrecta. Si yo tuviera que resolver ese problema desde el punto de vista científico, yo tuviera que investigar algo, perdón, si yo tuviera que resolver científicamente esa duda, si es posible o no es posible, tendría que elaborarla de otra forma al enunciado. Claro. ¿Sí? Sí, Profe, profe. Sí, escucho. yo había propuesto en el punto 4, en la actividad 5, un enunciado, se lo leo. ¿Pero ese para qué punto es? El punto 5 del trabajo 4. Sí, sí, sí. Les leo, las proteínas se desnaturalizan a altas temperaturas. Bien. Bueno, este enunciado está afirmando algo, así que sí, considero yo que sí es un enunciado. Bueno, y ¿Y después si es qué? un enunciado. Momento, Matías. ¿Un enunciado qué? Eh, Volvé a repetirme lo enunciado que general, dijiste. sí. Volvé a No, repetirme lo que dijiste. ¿desde qué parte? Desde todo. Bueno, las Hay proteínas dos cosas ahí. Sí, las proteínas, se desnaturalizan a altas sí, temperaturas.
como punto Ese de es un partida, enunciado. el enunciado general, Sí, y seguro. una hipótesis. Esa es mi hipótesis. Sí. Bueno, después yo hago Pero una... para Matías. ¿Sería Sí. científico? Sí, porque es Es que falsable. ahí está. Eso es lo que te faltó hace un rato. ¿Sí? Ah, bien. Ese enunciado sería científico porque es faltable. O sea, yo podría encontrar una situación en la que eso no ocurriera. Sin embargo, ahí hay un segundo problema con ese enunciado. ¿Alguien identificó cuál es el otro problema con ese enunciado? Lo de la temperatura que no establece cuáles son las altas temperaturas a las que se Claro, desnaturaliza, o sea, la precisión. claro, Hago un rango de ahí hay temperatura. claro, ahí tenemos una imprecisión respecto a qué consideramos a temperatura. Ahora, si entre todos nos ponemos de acuerdo de considerar altas temperaturas arriba de los 50 grados, ahí ya estamos todos de acuerdo. Si no, habría que reformular un poco esa hipótesis y decir, por ejemplo, todas las proteínas se desnaturalizan a partir de los 50 grados y hacia arriba. ¿Se entiende? Sí. Bien, o sea que ahí ya tenemos precisión y además ese enunciado sería falsable. ¿Por qué? Porque yo me podría imaginar una situación como, por ejemplo, una proteína que se desnaturaliza a los 30 grados de temperatura y eso me haría falsa la hipótesis que me dice que las proteínas se desnaturalizan a partir de los 50 grados hacia arriba. ¿Se entiende? Sí. Bien, Y también por arriba de ese valor, sí. porque están las... Ahora, yo puedo pensar, ¿es falsable? Sí, porque si encuentro una proteína que se desnaturaliza por debajo de ese valor, sería falsa. Ahora, Matías, vamos entonces, ya hemos aclarado, hemos ajustado ese enunciado, y ahora veamos el ejercicio como lo habías planteado. Bueno, hice una consecuencia observacional a través de un enunciado singular que A ver, dice la albúmina se desnaturaliza a altas temperaturas. Seguí con sí, con lo mismo. perdón. Ahí lo que tenemos que hacer entonces es, a partir de la hipótesis y por deducción, obtener una consecuencia observacional. Recuerden, la consecuencia observacional es un enunciado singular. ¿Cómo sería el proceso ese, Matías? ¿Lo pudiste hacer de deducción? ¿Sería de eso de contrastarlo con la realidad o No. a qué se refiere? La deducción sería así. Atiendan un momentito. Yo digo, a ver, voy a intentar algo, si me siguen. Voy a intentar. ¿Están viendo acá donde escribo? Sí, Sí, profe. profe. ¿Pueden leer eso? Sí. Sí. Bien. Todas las proteínas se desnaturalizan a partir, voy a agrandar un poquito la letra. Todas las proteínas se desnaturalizan a partir de los 50 grados centígrados. ¿Cómo haría la deducción? La albúmina es una proteína, ¿sí? Y por lo tanto, aquí yo debería llevar a una conclusión. ¿Cuál sería la conclusión, Matías? La albúmina se desnaturaliza a partir de los 50 grados. Perfecto. La albúmina se desnaturaliza a partir de los 50 grados centígrados. Entonces,
La hipótesis es que todas las proteínas se desnaturalizan a partir de los 50 grados centígrados, aplico el razonamiento deductivo que va a generar lo particular y obtengo como conclusión esto, que es nada más y nada menos que mi consecuencia observacional. ¿Sí? Y es que la albúmina se desnaturaliza a partir, vamos a sacar esto, los 50 grados. Bien, digamos entonces, Matías, ya tenemos mi consecuencia observacional. Ahora sí, ¿qué debería hacer para poner a prueba, para ver si esto ocurre en la realidad? Ahora sí, creo que deberíamos contrastarlo con la realidad, ver si Bien, eso ¿cómo lo haríamos? sucede. Y poner a cocinar un huevo, qué sé yo. Sí, o puedo tener un extracto de albúmina, un extracto purificado de albúmina, ponerlo a distintas temperaturas, por menos de 50 grados a 50 grados y arriba de 50 grados, y chequear en cuál de las temperaturas se desnaturaliza la albúmina. ¿Sí? Eso sería una forma correcta de contrastarlo con la realidad. ¿Sí? Sí. Y ¿cuál era la duda, Matías? No era para ver si lo había planteado bien. Ah, sí, está correctamente planteado. Es correcto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más respondió ese punto y quiere compartir su enunciado? ¿Cómo funcionaría con la hipótesis de la panspermia esta? Con la hipótesis de, La panspermia. a ver cuál sería la hipótesis que vos decís de la... ¿Mina? Que la vida en la Tierra se originó por panspermia. La panspermia. Si no sabemos qué es eso. ¿Qué es la panspermia, Romina? Una hipótesis que dice que la vida tiene origen extraterrestre. Ah, bien, 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 bien. ¿Sí? Entonces, la vida... No. Bien. ¿Están viendo todo esto? Sí, profe. Bien. Fíjense, yo podría poner otra. ¿Sí? La vida se originó en la Tierra por generación espontánea. ¿Puede ser o no? Es otra, ¿no? Acá dice que se originó, el origen es extraterrestre, acá dice que por generación espontánea. Y yo les voy a decir cuál es el tema. Está muy bueno el planteo este, pero no lo vamos a resolver ahora. Les voy a mostrar por qué no lo podemos resolver ahora. ¿Qué es lo que acabo de resaltar?
¿Se fijaron lo que resalté? Que me diga lo que acabo de resaltar. Todas las proteínas. Bien. Todas las proteínas, cuando yo formo una hipótesis, recuerden, la hipótesis es un enunciado general. Tiene la forma de esto, por ejemplo, todas las proteínas, que me está indicando una regularidad, algo que ocurre en el universo en forma regular. Tiene la forma, eso que habíamos hablado, eso que habíamos dicho, que es una ley universal, algo que se repite de la misma forma en cualquier parte y en cualquier momento. Yo podría decir, todas las proteínas se desnaturalizan a partir de los 50 grados centígrados, acá en Salta, en Las Lajitas, en Texas o en Hiroshima. Digamos, no me importa el lugar del planeta, yo estoy diciendo algo que le pasa a las proteínas. No es que las proteínas se desnaturalizan a partir de los 50 grados centígrados hoy, o pasado mañana, o antes de ayer. Se supone que estoy diciendo este enunciado, y ese enunciado tiene valor desde la existencia misma de las proteínas, y hasta tanto siguen existiendo proteínas. Por lo tanto, esos enunciados, en donde tienen esa forma de algo que se refieren a algo que ocurre siempre de la misma forma, esto que tiene la forma de una ley universal, o sea, algo que tiene aplicación en todo lugar y en todo momento, es lo que se refiere a fenómenos que son regulares, lo que vamos a llamar fenómenos regulares, que son fenómenos que ocurren siempre de la misma forma, ¿sí? Que son típicos enunciados de la física y de la química. ¿Y por qué me detengo acá? Porque apareció Romina y planteó este enunciado: la vida tiene origen extraterrestre. ¿Cuál es la gran diferencia entre este enunciado y este otro? Esta hipótesis de que la vida tiene origen extraterrestre se refiere a un fenómeno, la vida, lo vamos a poner así, o el origen de la vida, lo vamos a poner con otro colorcito, ¿sí? Vida o el origen de la vida, se está refiriendo a un fenómeno único, un fenómeno que ocurrió una única vez. Y las hipótesis del tipo de las leyes universales, típicas de la física y la química, no son las mismas que este tipo de hipótesis que aparecen y son típicas, son propias de la biología. Este tema lo vamos a desarrollar en profundidad cuando veamos el penúltimo capítulo, cuando estemos terminando el cursado, cuando veamos las características de la biología como ciencia. Justamente apareció muy temprano hoy en la clase, de la mano de Romina, apareció esto que nosotros teníamos previsto para ver más adelante. Y el hecho de que en biología es una ciencia particular que se diferencia de la física y la química, entre otras cosas, porque trabaja con fenómenos únicos y no con fenómenos regulares. Los fenómenos regulares son del tipo de esto: las proteínas se naturalizan a partir de los 50 grados. ¿Por qué son regulares? Porque se supone que siempre ocurren de la misma forma. Y en biología hay pocos casos o pocas hipótesis que refieren a cosas que ocurren siempre de la misma forma. ¿Sí? En biología trabajamos con fenómenos únicos, fenómenos que ocurrieron una sola vez en la existencia del planeta. Si yo me planteo hipótesis acerca de la extinción de los dinosaurios, la extinción de los dinosaurios no es un fenómeno regular, es un hecho único, ocurrió una sola vez, por lo tanto no tiene esta forma que me permite a mí poner la prueba de la misma forma que enunciados de la física o de la química. Eso, insisto, lo vamos a ver en profundidad más adelante.
Simplemente quería responder a la pregunta que me parece muy interesante que haya aparecido. Este tipo de enunciados, que se refieren a fenómenos únicos, no tienen una resolución, al menos no hasta el momento que estamos viendo nosotros, en el marco de un método falsacionista, por ejemplo. ¿Sí? Y no es que no sean científicos, son enunciados científicos. Lo que pasa que refieren a otro tipo de fenómenos que son fenómenos únicos, para los cuales no se puede aplicar este tipo de análisis que se aplica para los fenómenos regulares. ¿Entendió? Entonces yo diría que, como para seguir avanzando, este tipo de enunciado lo vamos a analizar cuando veamos las particularidades de la biología como ciencia. Por el momento, tratemos de centrarnos en enunciados del tipo de estos, que son enunciados que representan regularidades universales. ¿Estamos? Este tipo de enunciados los dejamos por el momento afuera. No porque no sean científicos, sino que todavía no hemos llegado a ver esas particularidades. ¿Estamos, Romina? Sí, profe. Bien. Pero bueno el ejemplo porque nos permitió anticipar algo, estamos generando un poco de expectativa de lo que se vendrá. Pero queda más o menos claro, entonces, que estamos trabajando con enunciados generales que presentan regularidades, o sea, cosas que ocurren siempre de la misma forma. Vemos el último punto de trabajo práctico. ¿O alguien quiere volver sobre el punto 5? Profe, yo quería preguntarle sobre el punto 2, Sí. En realidad el punto 4, donde dice, ¿por qué una hipótesis es mejor cuando es más falsable? Ah, esa nos salteamos. Tienes razón, Rosana. Bien. Sí. Ese Tienes punto, razón. a mí como que, en el texto un poco como que, no sé si la verdad yo lo malinterpreto, pero como que siento que se contradice un poco, porque A ver. yo le leo lo que, o sea, encontré para responder esa pregunta. Dale, Dice, léelo así lo compartimos. Dice, entonces, ¿por qué una hipótesis es mejor cuando es más falsable? Cuanto más falsable es una teoría, hipótesis, puso entre paréntesis, es mejor, en el sentido de cuanto más afirme una teoría, más oportunidades potenciales habrá de demostrar que el mundo no se comporta como lo establece la teoría. Una teoría muy buena será aquella que haga afirmaciones de muy amplio alcance acerca del mundo y que en consecuencia sea sumamente falsable y resista la falsación todas las veces que se le someta a prueba. Pero en otra parte, digamos, dice, o sea, si bien en ese párrafo habla de que la teoría sea de muy amplio alcance, de que cuanto más afirme, eso es lo que dice ese párrafo. Y en el próximo dice, el falsacionista exige precisión y claridad de expresión en las teorías. Es decir, que se puedan formular con la suficiente claridad como para correr el riesgo de ser falsadas y que cuanto más precisas sean las afirmaciones de dicha teoría, se hace más falsable y por lo tanto mejor será esta. Correcto. Entonces, para mí ahí está la contradicción. En un párrafo habla sobre más, cuanto más afirme y cuanto más amplia sea, y en el otro cuanto más precisa y no entiendo. ¿Profe? Mira, sí. Yo en el punto 4, digamos, de que preguntaba por qué una hipótesis es mejor cuando es más falsable, yo lo respondí de la siguiente manera. Dice, una hipótesis es mejor cuando es más falsable porque al abarcar mucho más de una manera más amplia, precisa y clara, su expresión se hace mucho más fácil
para poder demostrar su falsedad. ¿Estará bien? ¿Y qué significa eso, Facundo? Que, por ejemplo, cuando es más amplia, al englobar muchas cosas más, por ejemplo, ahí en el texto lo compara con las leyes de Newton y con las de Kepler. Y en ese caso, por ejemplo, las de Newton, al tener un mayor alcance, digamos, es mucho más fácil poder demostrar que tienen alguna parte falsa, digamos, porque incluyen muchísimas cosas más de lo que incluyen las leyes de Kepler. Y después, al ser precisa, por ejemplo, cuando lo compara con la velocidad de la luz, cuando da más, como dígitos más, es mucho más falsable también eso, digamos. Porque al ser más exacto, hace que sea muchísimo más fácil de que se pueda contradecir, digamos, o de que se pueda decir que es falso. Bien, sí, sí, está bien, está bien. Los dos planteos están bien. Facundo, está bien, veo que estás entendiendo, pero vamos a puntualizar un poquito más. Lo que es volver un poquito sobre lo que planteaba Rosana, que es más amplio o más abarcativa, no implica, Rosana, que sea menos precisa. Son conceptos que son independientes, llevan a la confusión, pero algo que sea más amplio no necesariamente es más impreciso. Vamos a considerar una hipótesis más amplia cuando involucre más casos o me explique más cosas, no sea más ambigua. Lo contrario de preciso es la ambigüedad. Ahora, una explicación más amplia no necesariamente es ambigua o confusa. Volviendo al ejemplo de el término probable. Cuando yo digo es probable que, no significa que me esté dando una amplitud en la explicación del fenómeno, sino que está siendo impreciso. Pero veamos un ejemplo y volvamos por lo menos al campo de estudio que estaba planteando Facundo recién, de la cosmología con Kepler y Newton. Fíjense lo siguiente. Y creo que no sé si este es el mismo ejemplo que está en el libro, después podemos ver otro. Yo puedo decir, los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol en órbitas elípticas. Eso podría ser un enunciado. Y puedo decir, los dos planetas que se encuentran más cerca del Sol giran alrededor del mismo en órbitas elípticas, ¿no? En un caso estoy hablando de los dos planetas que están más cercanos al Sol, y en otro caso estoy hablando de todos los planetas del sistema solar. ¿Cuál de las dos hipótesis es más amplia? La de todos los planetas. Bien, Giran alrededor del... perfecto. A la de los dos planetas. ¿Qué debería ocurrir para demostrar que es falsa? ¿Son falsables las dos hipótesis? Sí. Bien. ¿Qué debería ocurrir para que fuera falsa cualquiera de las dos hipótesis? Encontrar al menos un planeta que no gire en una órbita elíptica alrededor del Sol. Si yo encuentro un planeta que no gira en órbitas elípticas alrededor del Sol, yo podría decir que cualquiera de las dos hipótesis es falsa. Ahora, ¿cuántas oportunidades tengo para demostrar la falsedad en el caso de la hipótesis que me dice que los dos planetas que están cerca del Sol giran en órbitas elípticas? ¿Cuántas oportunidades de demostrar la falsedad? Y dos serían. Dos, la de los dos planetas. La hipótesis que me dice que todos los planetas del sistema solar giran en órbitas elípticas, ¿cuántas oportunidades de demostrar la falsedad me da? ¿Más de dos? Muchísimas, muchísimas. No sé si 9 muchísimas, planetas. por lo menos. 9, Claro, porque son 9. claro, tantas oportunidades como planeta, porque
Si alguno de los 9 planetas, de los 8, no sé cómo quieran considerarlo, a Neptuno, que hay alguno que dice que no es planeta, sino planetoide y no sé qué cosa. Pero bueno, si alguno de los 9 no gira en órbitas elípticas alrededor del Sol, sería falsa. Entonces, la hipótesis más amplia me da más oportunidad de falsar que la hipótesis menos amplia. Ambas son igualmente precisas, porque yo puedo demostrar la falsedad muy fácilmente, con solo un caso en contra. Nada más que la hipótesis que me habla de 2 planetas es mucho menos amplia, me da menos oportunidades de demostrar la falsedad que la hipótesis más amplia, que me da 9 oportunidades de demostrar la falsedad. Claramente ahí se ve que una hipótesis es más, digamos, tiene más oportunidades de demostrar la falsedad. No es que es más falsa, ¿se entiende? Sino que es más falsable, porque me da más oportunidades de demostrar la falsedad. Ahora, también ahí es muy interesante porque en este ejemplo uno puede ver claramente por qué una hipótesis falsable, más falsable, una hipótesis que me da más oportunidades de demostrar la falsedad, es mejor que la otra, que una que me da menos oportunidades. ¿A alguien se le ocurre por qué una hipótesis que me da más oportunidades de falsarla es mejor? Porque cuantos más veces sea corroborada, No es cuántas veces sea corroborada, ojo, no, bueno, me no es refiero lo mismo. que si es cuanto más oportuno, o sea, cuanto más veces Tiene que ver con... descartemos, ¿cómo Cuanto sería más su...? amplia es, más abarque, digamos. Sí, vamos por ahí, no sé quién estaba hablando. Brisa. Sí, profe. Yo creo que, A ver, digamos, se refiere a que si tenemos una hipótesis que tenga más características, digamos, más general sea, entonces puede haber más cosas con las que se le pueda identificar como falsable. correcto. ¿Y por qué si es más falsable es mejor? Es muy Porque hay simple. probabilidades de que un enunciado singular la contradiga. Dale. Correcto, pero ¿por qué las hipótesis más falsables son mejores? Es muy simple. Fíjense, Porque y ya mientras lo no han Porque dicho. tiene podamos mayor cantidad de controlar la casos. falsedad, entonces va a ser mejor, digamos. A ver, volvamos. Una hipótesis más falsable es la que me da más oportunidades de demostrar la falsedad. Ahora bien, si me da más oportunidades más amplias, ¿estamos de acuerdo? Sin perder precisión. Y si es más amplia, es más explicativa. Una hipótesis más falsable es una hipótesis más explicativa. Me explica mayor cantidad de casos, por eso es mejor la hipótesis más falsable. No es porque tenga más oportunidades de que sea falsa, sino que es más activa, es más amplia y es más explicativa. Entonces, el hecho que me dé más oportunidades de demostrar su falsedad, me permite a mí que si no logro demostrar su falsedad, esa hipótesis queda corroborada y me explica mucho más casos que la hipótesis que es más estrecha o más restringida en cuanto a la amplitud de casos que involucra. Si lo pasamos a un caso biológico, podríamos decir, por ejemplo, entre los mamíferos, a ver, los mamíferos presentan 7, vamos, yo podría plantear que los mamíferos son organismos en donde predominan la química del carbono, por decirlo, ¿no? En los mamíferos
Los mamíferos son organismos en donde predominan las moléculas orgánicas basadas en carbono. Y puedo tener otra hipótesis que me diga, los sistemas vivos son sistemas en donde predominan las moléculas orgánicas basadas en carbono. ¿Cuál de las dos hipótesis sería más falsable? La de todos los sistemas vivos. Claro. ¿Sí? Porque si yo encuentro un sistema vivo que no es mamífero y que no presenta moléculas de carbono como la base estructural fundamental, se falsa. Ahora, al mismo tiempo, es más amplia, es más falsable, pero es más explicativa. Me está explicando mucho más casos que la hipótesis restringida del caso de los mamíferos. ¿Se entiende por qué una hipótesis que es más falsable es más explicativa? Y al ser más explicativa, me abarca una mayor cantidad de casos. Digamos, es un conocimiento, mientras yo la mantenga como hipótesis corroborada, va a ser un conocimiento mucho más amplio, mucho más aplicable, mucho más explicativo. ¿Se entendió? Porque una hipótesis, al ser más falsable, es más explicativa, porque involucra mayor cantidad de casos. Una hipótesis muy poco falsable es una hipótesis que me explica muy pocos casos. Tiene una aplicación muy limitada. Una hipótesis extremadamente falsable o muy falsable sería una hipótesis de gran aplicación. Fíjese usted, volviendo a la cosmología, las leyes de Newton, las leyes de atracción gravitacional, tienen una aplicación en todo el universo. Bien, la constitución o el conocimiento que me habla de la estructura de los sistemas vivos solamente tiene aplicación en el planeta Tierra, ¿no? Si bien son dos conocimientos muy distintos, pero uno tiene una aplicación universal porque las leyes de atracción gravitatoria de Newton se aplican en todo el universo, ya sea en la Tierra, en la Luna, en Júpiter, en Neptuno, en cualquier parte del universo, se supone que tiene aplicación la teoría de atracción gravitatoria de Newton. No pasa lo mismo con la teoría del origen de la vida por generación espontánea, que solamente ocurre o solamente tiene aplicación en la Tierra, en el planeta Tierra. A su vez, no vamos a entrar en esto más en detalle, pero la teoría newtoniana no se aplica a nivel microscópico, ¿sí? A escala de la física cuántica. Ahí pierde aplicabilidad, con lo cual ahí están las limitaciones de las teorías de Newton. Ahora bien, ¿se entendió por qué al ser más falsable es mejor? ¿Por qué es esto interesante? Porque la recomendación que hacen los falsacionistas es que cuando uno se enfrenta ante dos hipótesis, uno debería elegir la que es más falsable. ¿Por qué? Porque es la más explicativa, porque me involucra una mayor cantidad de casos. ¿Entendió? Sí, profe. Ah, bien, están de acuerdo todavía. Bien. ¿Y el punto 6, alguien encontró algo al respecto? Nadie. Profe, ¿puede ser que sea Sí. problematizando todo? Sí. A ver, ¿qué entendemos por problematizar? Está bien. A ver, que hay algo que caracteriza al falsacionismo, ha sido siempre
la problematización. En ese sentido estamos de acuerdo. Pero ¿por qué la problematización es la forma que avanzaría ciencia para un falsacionista? Tendría que ver que esto no de problematizar genera más formas de explicar, formas de corroborar una teoría. De nuevo, no entendí bien. Puede ser que yo no lo haya entendido lo que me planteaste, no que esté incorrecto. Trata de explicármelo de nuevo. Bueno, profe, espera, a ver, voy a ver una cosita que yo lo tenía anotado. Dale. Pero vayan pensándolo. Fíjense lo siguiente, como para hacer una introducción de esto. ¿Se acuerdan del método hipotético deductivo? El método hipotético deductivo es aquel que pone a prueba las hipótesis para demostrar la falsedad de ese enunciado, perdón, para demostrar la verdad de ese enunciado general. Por lo tanto, en el modelo hipotético deductivo era posible demostrar la verdad de un enunciado general. Y decíamos que en el modelo hipotético deductivo, algo que también ocurría en el modelo inductivista, en donde se suponía que se alcanzaba la verdad con ese enunciado general tenido por inducción, en ambos casos se considera que es posible encontrar la verdad. Por lo tanto, en ambos modelos, tanto inductivista como el hipotético deductivo, se plantea que el progreso de la ciencia es acumulativo. ¿Qué significa acumulativo? Por acumulación de verdades. Los enunciados verdaderos, que se demostraron verdaderos, no tienen fecha de vencimiento, por decirlo de alguna manera. Todo conocimiento verdadero no debería cambiar nunca porque es una verdad. Por lo tanto, de los que postulan o que plantean que se puede alcanzar la verdad del conocimiento, el avance de la ciencia, el progreso de la ciencia, se daría por acumulación de verdades. Justamente el gran desafío que planteó el método falsacionista es que planteó que es imposible estar seguro de la verdad de un enunciado general. Si yo no estar seguro de la verdad de un enunciado general, todo conocimiento que habría generado la ciencia no me garantiza una verdad. Todo ese conocimiento, al no ser seguro una verdad, me genera la duda de decir, bueno, si eso no es verdad, entonces, ¿cómo sé que la ciencia está progresando? La ciencia no puede producir verdades, si la ciencia no puede demostrar la verdad de los enunciados generales. ¿De qué manera se produce el progreso de la ciencia para un falsacionista? Y eso es la pregunta del punto 6. ¿Sí? Si es imposible demostrar la verdad de un enunciado, si es imposible obtener un enunciado verdadero, entonces, ¿cómo progresa la ciencia? Porque hasta ese momento, el progreso de la ciencia era un progreso por acumulación de verdades. Y ahí queda planteada la duda para un falsacionista. ¿De qué manera progresa la ciencia si es imposible estar seguro de la verdad de un enunciado? Bueno, ellos decían, profe, de que Sí, proponían realmente, que casualmente hipótesis que sean falsables para poder dar solución a los problemas que aparecían, digamos, con respecto a algún comportamiento de la realidad. Entonces surgió un problema, ellos planteaban una hipótesis que sea falsable, la ponían a prueba, o sea, contrastándola con la realidad. Si se falsaba, no sé, si se comprobaba la falsedad, se descartaba la hipótesis, y si no, ellos decían que era corroborada. Y así, o correcto. sea, volvía a surgir otro problema
y volvían a poner la prueba y era por acumulación, digamos, a través de poner a prueba esas hipótesis, digamos. Correcto, pero está bien, eso como mecanismo está correcto, lo que vos planteaste como mecanismo de puesta a prueba de hipótesis, pero vos fíjate que si mi consecuencia observacional es verdadera, yo lo que digo del método falsionista es que mi hipótesis está corroborada, lo cual significa que por el momento la acepto como válida, como conocimiento válido, pero no como verdadero. Entonces, yo puedo aclarar de esta metodología, puedo acumular hipótesis corroboradas, pero que en algún momento se desmoronan si alguien demuestra su falsedad. Entonces, ¿qué pasó con el progreso de la ciencia si todos mis conocimientos son conocimientos temporales hasta tanto se demuestre su falsedad? Ese es el planteo. ¿Cómo puede progresar la ciencia si en realidad no tengo garantía de que es verdad y en cualquier momento lo que hoy considero válido, un conocimiento válido, mañana puede no serlo? Ese es el planteo. ¿Se entiende en el planteo, ¿no?, del progreso en el falsacionismo? Porque yo puedo acumular conocimientos, pero en todo caso van a ser conocimientos corroborados, no verdaderos. Entonces, ¿qué garantía de que esos conocimientos se mantengan o perduren? Que la concepción propia de los modelos inductivista e hipotético-deductivo. ¿Cómo considera entonces el progreso de la ciencia un falsacionismo? ¿Nada? ¿Nadie se atreve? ¿Nadie leyó nada de eso? Profe, puede ser descartando los conocimientos que ya fueron falsados y como que cerrando en conocimientos corroborados que haya cada vez menos corroborados. No sé si me explico. Profe, a ver, de nuevo. Sí, pero adelante. Lo que yo puse fue que al irse falsando viejas hipótesis, se van creando nuevas que son superiores en el sentido de que son capaces de superar las pruebas que han falsado a las anteriores. Y así es como iría progresando la ciencia en el falsacionismo. Bien. Hay dos planteos, ¿sí?, que nos permiten ver una forma distinta de avance de la ciencia. ¿Por qué me parece interesante esto? Porque parecería que si no demostramos verdad no hay avance de la ciencia, y obviamente no es así. Vamos a ver dos formas en que pueden avanzar la ciencia que son compatibles con el falsacionismo. Pero antes de esto, acá Pedro escribió en el chat, y ya que se tomó el trabajo de escribirlo, me parece importante leerlo. Voy a leer lo que plantea Pedro, a ver si lo ponemos a consideración. Dice: los científicos proponen hipótesis falsables como soluciones al problema. Las hipótesis conjeturadas son entonces criticadas y comprobadas. En realidad, más que criticadas y comprobadas, son puestas a prueba para demostrar su falsedad. Algunas serán eliminadas rápidamente, otras pueden tener más éxito. El éxito, en el caso del falsacionismo, sería poder esquivar a la falsación. Estas deben someterse a críticas y pruebas más rigurosas. En la medida que, está bien, acá lo que entiendo que plantea Pedro es que en la medida que una hipótesis esquiva una falsación, a la próxima se la quieren dar más fuerte. Entonces, esta es la crítica y la puesta a prueba continua de las hipótesis. Cuando finalmente se falsa una hipótesis que ha superado con éxito una gran variedad de pruebas rigurosas, surge un nuevo problema, afortunadamente muy alejado del problema original resuelto. ¿Cuál sería el problema resuelto? La falsedad de la hipótesis que se creía en ese momento. O sea, la solución incorrecta ha sido resuelta por la falsación. Esa es la forma en que avanzaría. Este nuevo problema exige la invención de nuevas hipótesis, seguida de nuevas críticas y pruebas, y así el proceso continúa indefinidamente.
Nunca se puede decir que una teoría que es verdadera, nunca se puede decir de una teoría que es verdadera, muy bien que haya superado pruebas rigurosas, pero afortunadamente se puede decir que una teoría actual es superior a las predecesoras en el sentido que es capaz de superar pruebas que fallaron a esta. Bien, de alguna manera acá está la esencia de esta idea de progreso de la ciencia desde la mirada falsacionista. Fíjense lo siguiente, lo que plantea acá. Cada vez que yo planteo una hipótesis como una respuesta probable a una situación o a una pregunta, en el momento que demuestro la falsedad de esa hipótesis, me permito avanzar sobre una nueva explicación que sea superadora de aquella que ha sido falsada. Por lo tanto, eso implica un progreso, eso implica un avance. Pero es un avance muy particular. Ustedes han visto cómo trabajan los arqueólogos o los mismos paleontólogos. Los paleontólogos o los arqueólogos trabajan sobre los restos que quieren rescatar y no es que le meten con el pico y lo arrancan de la tierra. Lo que van haciendo es con pincitos finos empezar a separar y a descartar de lo que están queriendo rescatar, ya sea un cacharro, un hueso o un fósil, van separando muy suavemente aquello que no es lo que le interesa. Van limpiando toda la tierra y la arena de la vuelta hasta que de a poco va quedando descubierto lo que quieren rescatar, lo que están buscando. De la misma manera progresaría el falsacionismo, descartando aquello que es lo incorrecto. Entonces, es una búsqueda de conocimiento que avanza al descartar lo incorrecto, al demostrar la falsedad de aquello incorrecto, lo cual me va dejando cada vez más en evidencia y al aire aquello que es lo que me interesa, la mejor explicación que puedo tener en un determinado momento. Otra idea muy interesante del progreso en el falsacionismo es algo muy interesante, que es algo, y a mí este tema me parece muy interesante para que ustedes lo piensen, porque en algún momento se van a dedicar a hacer ciencia. La ciencia avanza en la medida de que yo soy capaz, o el investigador es capaz, de proponer hipótesis arriesgadas, que es capaz de proponer hipótesis o conjeturas tan interesantes. ¿Por qué digo esto? Porque desde hace mucho tiempo, una crítica que podemos hacer es que la ciencia se ha transformado en una forma de vida común y corriente para muchos. Entonces, con el objetivo de poder tener más publicaciones científicas, muchos científicos se dedican a confirmar lo que ya se sabe. Y eso que enojaba mucho a Popper, ¿no? Es decir, claro, es como tener la catada, es como diría alguien, ir a pescar una pecera. Si yo me dedico a investigar para poner a prueba hipótesis que ya están recontra conocidas, y no hay mucho mérito, no va a progresar la ciencia. Si yo mete un proyecto de investigación para probar la ley de Newton y, digamos, no hay demasiado mérito en eso. Lo que decía Popper es que la ciencia progresaba en la medida que éramos capaces de proponer o plantear hipótesis arriesgadas y después tratar de demostrar su falsedad. Proponer hipótesis de las cuales ya sabemos todo no tiene mucho sentido. Entonces, de alguna manera, ahí está planteado las dos formas de progreso científico en el campo del falsacionismo. En primer lugar, descartando lo que es incorrecto y quedándome con aquello que puede ser correcto y profundizando cada vez más el análisis, que es un poco lo que planteaba Pedro, y esto otro que yo les planteo,
Es decir, la ciencia progresa no por confirmar lo ya existente, sino por hacer hipótesis arriesgadas y hacer todo el esfuerzo por demostrar su falsedad. Sería como un ensayo y error, digamos. Exactamente. Pero el ensayo tiene que ser un ensayo arriesgado, ¿no? El ensayo que plantea Popper es un ensayo arriesgado. Son esas hipótesis fuertes, ¿no? Hipótesis que realmente aportan cosas. Hipótesis que por lo general pueden ser falsas, porque son tan arriesgadas que pueden ser falsas. Pero si yo me pongo a confirmar lo que ya sé, no hay avance del conocimiento científico. Verificar, ¿no? O poner a prueba lo que ya sé, y no sé si tiene gran aporte. Obviamente, de esa forma no progresa la ciencia. La ciencia progresa con la formulación de hipótesis arriesgadas, conjeturas, lo que dice Popper, conjeturas atrevidas, así muy locas, si quieren, ¿no? Pero es la forma en que se progresa el conocimiento científico. Que es la forma, cuando uno ve la historia de la ciencia, los conocimientos que más éxitos tuvieron son los conocimientos que plantearon cosas novedosas y cosas arriesgadas dentro de lo novedoso, no que me decían lo que ya sabíamos. Eso, insisto, es como pescar dentro de una pecera, no tiene mucho sentido. Bien. Hasta acá terminamos con el práctico 4, que tiene que ver con el falsacionismo. ¿Quedó alguna duda de lo anterior? Recuerden que el parcial entra desde los primeros temas. Vayan pensando si tienen alguna otra duda. Mientras revisaba el chat, alguien preguntaba si se estaba grabando la clase y no, como es una especie de clase de consulta, no veía la necesidad de grabarla. Así que no la grabé. En todo caso, en otro momento grabamos las clases de consulta también para dejárselas disponibles. ¿Alguna pregunta? A ver, alguien parece que escribió el chat. ¿Cuál era la crítica al falsacionismo? Bien. ¿Alguien se atreve a contestarle a Pedro? Críticas al falsacionismo. ¿Nadie se anima? Vamos. ¿Nadie? Que la observación tiene carga teórica, esa era la crítica al falsacionismo. Y toda observación que nosotros tenemos son a partir de hipótesis corroboradas, no que son verdades absolutas. Entonces, pueden ser falsos y no se puede tener una observación verdadera. Bien, me gusta el intento que hacen. Yo tengo, la crítica en cuestión puede basarse en criterios como la coherencia o la simplicidad, aunque lo más característico de la ciencia empírica es que se base en la experiencia, es decir, en observaciones y experimentos. Sí, pero estamos hablando de la crítica al falsacionismo. Y yo creo que es uno de lo que usted había hablado la vez pasada, con respecto a que si se cae una hipótesis, o sea, si un enunciado, uno basa la observación, digamos, en conceptos previos
o en teorías previas que fueron solo corroboradas, ¿cómo estamos seguros? Porque construimos el conocimiento a partir de conocimientos corroborados que pueden en algún momento demostrarse la falsedad. Entonces, si la observación se realiza con carga teórica, ¿cómo estamos seguros de que no estamos arrastrando, o dónde está, digamos, la falsedad? Si estamos realmente falsando el enunciado o la hipótesis que propusimos, o que la falsedad está en la carga teórica con la que realizamos la observación, o que la que tenemos nosotros, digamos. Bien. Algo así creo que era, profe. Bien. ¿Alguien más? Me interesa que ustedes se animen a hablar y después hablo yo. Si no, después todos se quedan con lo que yo. Vamos. Profe, yo creo que es como dijo mi compañera, que la crítica del falsacionismo es que como todos los conocimientos se supone que al crear nuevas hipótesis, las asentamos sobre conocimientos pasados. Y si nunca estamos seguros de un conocimiento, si se prueba la falsedad de un conocimiento sobre el que se han basado otras investigaciones, se caería todo. Ajá, bien. Otro. Profe, yo tengo que cuando nosotros concluimos que una hipótesis es falsa, quizás no sea falsa por la hipótesis en sí, sino por los conocimientos que yo puse en juego en la observación, que es lo que me lleva a concluir que la hipótesis es falsa. Bien. En general, todos plantearon de alguna manera que podríamos interpretar correcta, pero permítanme a mí en todo caso tratar de ser un poquito más explicativo con esto para ver cómo me parece a mí que deberíamos plantearlo. Compartir pantalla, un momentito, porque esto lo vimos. Bien. El modelo, ¿se ve ahí? Perdón, estoy comiendo la pantalla. No sé si se ve. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, cuando el modelo falsacionista, recuerden ustedes que arranca haciendo una fuerte crítica al modelo hipotético deductivo y dice: no se puede estar seguro de la verdad de un enunciado general, o sea, de una hipótesis, de lo único que se puede estar seguro es de su falsedad. ¿Por qué es esto? Porque 100 consecuencias observacionales verdaderas no me garantizan que las infinitas consecuencias observacionales que hay dentro de una hipótesis, o que pueda surgir desde adentro de una hipótesis, sean verdades. O sea que 10, 100, 1000 consecuencias observacionales, 1000 enunciados singulares verdaderos, no me garantizan que la hipótesis sea verdadera, porque la hipótesis involucra infinitos casos. Un único caso falso, un solo caso falso, sí me invalida o me demuestra la falsedad de la hipótesis que me dice que todos son iguales. ¿Se entiende ese planteo? ¿Sí? Por eso es que el falsacionismo, basado en esa especie de asimetría entre la verdad y la falsedad, o sea, 100 casos verdaderos no me garantizan la verdad de la generalización de toda la hipótesis. Un único caso falso sí me garantiza la falsedad de la hipótesis. Eso es lo que plantea Popper, y por lo tanto, lo que yo hago es poner a prueba la hipótesis para demostrar su falsedad. ¿Cómo la hacemos? Por deducción, yo obtengo la consecuencia observacional, que es ese dato, es ese enunciado singular, que es el que yo voy a contrastar con la realidad. ¿Estamos de acuerdo?
Yo digo, si esta contrastación me dice que la consecuencia observacional es falsa, yo voy a concluir que efectivamente mi hipótesis es falsa y de eso, dice Popper, voy a estar seguro. ¿Por qué? Porque un caso falso, la consecuencia observacional, un caso que sea falso, ya me garantiza que toda la hipótesis es falsa. Pero acá viene el problema. ¿Por qué? Porque contrastación de la consecuencia observacional con la realidad se hace a partir de la observación. Y el propio modelo falsacionista considera que la observación tiene carga teórica. ¿Qué significa la carga teórica? Aquellos conocimientos que el investigador pone luego en el momento de la observación y que llevan a interpretar, a hacer una interpretación de lo que está viendo. Pero el tema está en que esa observación que para el falsacionista tiene carga teórica, esa carga teórica está hecha de conocimientos, o sea, conocimientos corroborados. Y los conocimientos corroborados para un falsacionista no son otra cosa que conocimientos que hasta el momento no pudieron ser falsos, no pudieron ser demostrados falsos, pero que en algún momento pueden ser falsos. Entonces, haciendo el viaje al revés, yo podría decir que en el momento en que yo demuestro la falsedad de una hipótesis, concluyo la hipótesis falsa, lo hago a partir de una observación que tiene carga teórica y esa carga teórica, en definitiva, es constituido de conocimientos que pueden ser falsos y que me llevan a inducir una contrastación, una interpretación incorrecta de la realidad. Por lo tanto, lo que el falsacionista decía de que lo único que puedo estar seguro es de la falsedad de la hipótesis, tampoco es cierto. Porque cuando yo digo, aplico toda la metodología y concluyo que la hipótesis es falsa, lo que puede estar ocurriendo es que lo que sea falso sea parte de los conocimientos que forman la carga teórica de mi observación, que es la que llevó a la conclusión incorrecta de que la consecuencia observacional era falsa. ¿Se entiende? Entonces, la crítica al falsacionismo es que tampoco puedo estar seguro de la falsedad de una hipótesis. Así como Popper decía, de lo único que puedo estar seguro de la falsedad de una hipótesis, la crítica es justamente esa. Tampoco puedo estar seguro de la falsedad de una hipótesis, porque en el momento que yo determino que una hipótesis es falsa, lo que puede estar siendo falso son los conocimientos en los cuales se basa mi observación. Porque el mismo falsacionista asume que esos conocimientos podrían ser falsos porque son hipótesis corroboradas. Entonces, al momento de declarar la falsedad de la hipótesis, yo no estoy seguro si es falsa la hipótesis o los conocimientos en los cuales se basó mi observación. Esa sería la crítica, que no sé si es lo que tenían ustedes en mente. ¿Se entendió? Entonces, si yo debería, o si yo quisiera explicar en qué consiste esto de la crítica al falsacionismo, yo podría empezar diciendo que los falsacionistas aseguran que de lo único que pueden estar seguros es de la falsedad de una hipótesis. Y la crítica es que tampoco puedo estar seguro de la falsedad de una hipótesis, porque al momento de concluir que la hipótesis es falsa, lo que podría estar siendo falso, no sé si la falsedad está en mi hipótesis o en los conocimientos sobre los cuales yo fundamenté mi observación. Esos conocimientos que forman parte de la carga teórica de observación. ¿Profe? ¿Se entiende? Espero que sí. ¿Profe?
Sí, profe. Bien. Tengo una pregunta, profe. Sí, ¿quién me habla? ¿Matías? Pedro. Tengo una duda. Si yo Pedro, sí. sí, genero una hipótesis. Sí. Y tengo una consecuencia observacional y encuentro que es falsa. Sí. Es falsa la hipótesis. Pero sí. Es una sola cosa que... Con una sola cosa yo digo que mi hipótesis es falsa. Y existiría una otra posibilidad que de, por ejemplo, reformular mi hipótesis y decir, por ejemplo, ese de la bacteria, todas las bacterias tienen pared celular, yo podría modificarla, decir, todas las bacterias tienen pared celular, excepto Escherichia coli. ¿Estaría bien mi reformulación o qué tendría que hacer yo? Es serio, va a mi punto de vista, una crítica, digamos. Perfecto, yo te voy a decir qué es lo que diría Popper. Popper, y en esto Popper era bastante intolerante, decía, una hipótesis falsa se descarta. ¿Sí? Cuando una hipótesis es falsa, se descarta la hipótesis. Y punto. Eso es lo que planteaba Popper, es que cuando uno pone en prueba una hipótesis, el investigador tiene que estar muy seguro de la hipótesis que genera. En primer lugar, es una hipótesis precisa, tiene que elegir la más falsa de todas las hipótesis, ya hemos visto por qué, y tiene que ser muy riguroso para poner la prueba. Y si el resultado es que la hipótesis es falsa, se descarta la hipótesis, punto, planteo otra hipótesis distinta. Esa sería la respuesta a la pregunta que hace Pedro. A lo mejor no es incompatible una cosa con otra, porque yo puedo plantear la hipótesis, todas las bacterias tienen pared celular, y si encuentro una bacteria que no tiene pared celular, ¿qué digo? La hipótesis, toda la bacteria tiene pared celular, es falsa, punto, la descarto, no hay forma de salvar. Ahora bien, puedo formular otra hipótesis, todas las bacterias tienen pared celular, no es Escherichia coli, y bueno, y sí, tendría que probar esa hipótesis y vuelvo al estado anterior. A tanto encuentre otra bacteria que tal vez no tenga pared celular. Entonces, descartaré esa hipótesis y formularé otra que incorpora la excepción de dos bacterias. ¿Se entiende, Pedro? Sí. O sea, lo que dice Popper es, si la hipótesis es falsa, se descarta. Armate otra hipótesis y poné la prueba. ¿Cuál es el riesgo de esto que vos estás diciendo, Pedro? Llegar el momento en que tengo más excepciones que reglas, entonces ya la hipótesis ya no me brinda un conocimiento interesante. Si yo digo, todas las bacterias tienen pared celular, excepto, y largo una lista de 100 bacterias que no tienen pared celular, y entonces el enunciado como que va perdiendo sentido. Se entiende qué es lo que pasa con las excepciones, ¿no? Las excepciones podrían ser una nueva hipótesis. El tema es que si yo entro por las excepciones, ya el conocimiento es generado y ya es bastante relativo. Se parece mucho a esto de decir, las bacterias puede que tengan pared celular. Si tengo más excepciones, generalidad, me voy desplazando hacia la incertidumbre. ¿Se entiende, Pedro, cuál es el riesgo de empezar a hacer excepciones? Sí, profe. Ahora bien, Pedro planteó algo muy interesante, es el hecho de decir, ¿qué pasa si mi hipótesis es falsa? Estaba emocionalmente comprometido con mi hipótesis, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué pasa si mi hipótesis, que yo quería tanto y que pensé que iba a tener tanto éxito como científico, y demuestro su falsedad? Hay muchos que intentan
generar una hipótesis adicional para salvar la anterior, ¿no? Entonces, yo digo, todas las bacterias tienen padre celular, y encuentro una bacteria que no tiene padre celular, entonces genero una nueva hipótesis y digo, bueno, este organismo que acabo de ver no es una bacteria. Le voy a cambiar el nombre y voy a decir que es un nuevo organismo. Esas maniobras son las que Popper dice que son incorrectas. Yo no puedo generar una nueva hipótesis para salvar la hipótesis de la falsación. Una vez que la hipótesis es falsa, la descarto y punto. Justamente como en realidad lo que uno ve en la historia de la ciencia es que la mayoría de los investigadores tratan de salvar a las hipótesis. Cuando se declaran falsas o cuando se demuestra la falsedad de una hipótesis, los investigadores tratan de rescatarla. Y eso es lo que da lugar, justamente ese punto, esa resistencia a declarar falsa la hipótesis, a asumir la hipótesis, es lo que va a dar lugar a los modelos descriptivos que vamos a ver el viernes. Así que con esto ya quedamos planteado el tema del viernes. Cómo se generan nuevos modelos basados en la historia y en la sociología de la ciencia, se generan a partir de esta resistencia que tienen los científicos a descartar o a declarar falsas sus hipótesis. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo vamos a desarrollar el viernes. Ya estamos en hora, pero si alguien quiere hacer alguna otra consulta más, yo no tengo problema de seguir unos 5 minutos más. Profe, ¿Otra en el duda? chat hay una pregunta. A ver. Sí. Crítica al falsacionismo lo vimos. ¿Cuál es la idea central del positivismo? La idea central del positivismo es la idea de poder generar un método científico que me garantice la verdad del conocimiento generado, ¿sí? La idea central justamente del positivismo es decir, poder desarrollar un método científico, un modelo de producción de conocimiento científico que me garantice la verdad del conocimiento. Esa vendría a ser la idea central del positivismo. Profe. Sí. Ángeles. Yo tengo una duda sobre la diferencia entre técnica y tecnología. No me quedaron bien claros los dos conceptos de técnica y tecnología. Es muy simple. La técnica es todo aquello que se hace para intervenir sobre la realidad. Por ejemplo, una técnica puede ser, tomamos como ejemplo la alfarería. Yo intervengo sobre un elemento